Buenas noches, jóvenes. Ya cerrando nuestra semana y vamos a tener el día de hoy un nuevo tema y quiero que ustedes observen el siguiente caso. Veamos el siguiente video, muchachos, y luego vamos a comentar sobre este caso, ¿no? Don Hércules, dígame, ¿cómo puedo arreglar una ampolleta? No sea coñete, señora Gina, cómprese una nueva mejor. Pero si no se trata de eso, si la ampolleta está buena. Ya. Lo que pasa es que cuando yo la pongo en el farol del patio, no enciende. ¿Cómo? ¿No será un problema del portalámpara? ¿Del portalámpara? Sí. ¿O del soquete, dice usted? No, le dice soquete, pero el nombre correcto es portalámpara. Ah, no sé, puede ser. ¿Y eso cómo se arregla? ¿Cómo? ¿Quiere arreglarlo usted sola? Ay, ¿por qué no? No creo que sea tan científico arreglar un soquete o un portalámpara. He escuchado a varios decir lo mismo, y la mayoría ha pasado un susto más o menos con la corriente eléctrica. Bueno, pero ya, dígame pues, don Hércules, ¿cómo lo puedo arreglar? Usted sabe que yo siempre hago lo que usted me dice. ¿Sabe que señora Gina, prefiero ir a verle yo mismo la ampolleta, ¿sabe? ¿Usted quiere ir a ver la ampolleta? Sí, prefiero, sí. No, mejor que no, porque mi marido se puede molestar. Dígale que no se preocupe, yo hace tiempo que no tengo segunda intenciones ni menos con señoras serias como usted. Bueno, si no se trata de eso, lo que pasa es que él también es electricista, bueno. Ah, también es electricista. Claro. Ah, ¿y por qué me viene a hacer pregunta a mí entonces, señora Gina? ¿Ah? Porque usted sabe cómo son los maridos, siempre le da lata arreglar lo que las esposas le dicen que arreglen. Bueno, ¿sabe, señora Gina? Mire, si quiere voy, si no quiere no voy, pero le recomiendo una cosa, no se ponga a hurguetear en cosas que no sabe, ¿ya? Que es peligroso. Bueno, ya. Así que prefiero ir yo a verle. Ay, se lo voy a agradecer mucho, ¿ah? Ya. Hasta luego, don Hércules. Hasta luego. La señora Gina había tenido un negocio donde vendían unos dulces maravillosos, maravillosos. Eran de Curacaví. Y también vendía ahí un producto de Curacaví que no voy a nombrar por razones obvias, ¿no? Entonces ella era muy buena persona, daba fiado a toda la gente, a mí incluido por supuesto. Entonces decidí ir gentilmente a su casa. No es don Hércules usted. ¿No se acuerda de mí? Sí. Ay, no me acuerdo, usted nunca se ha dejado ver mucho, ¿eh? ¿Cómo está? Bueno, ¿qué anda haciendo por estos lados? Bueno, aquí estoy esperando que se me alumbre la pollita. Me extraña. ¿Y por qué le extraña? Pero si eso es muy fácil de arreglarlo, no se preocupe, yo lo voy a arreglar. ¿Sí? ¿Está seguro? Pero claro que sí, pues ¿cómo voy a hacerlo? Si hice toda la instalación de... Ah, ¿toda la instalación es usted? ¿Toda la casa? No. Cuando ampliamos la cocina, ¿sí? Para poner el refrigerador, la tuvimos que ampliar. Este lavadero también lo hice yo, entonces ahí yo hice toda la instalación eléctrica. Estábamos muy estrechos. Sí, parece, ¿eh? Dígame una cosa, ¿y no hay ningún problema de la instalación en toda la casa? Si hubiera algún problema, no me habría dado cuenta. Sí, claro. Lo que pasa es que la señora Gina me dijo a mí que viniera a echar una miradita a esta ampolleta, ¿no? Ah, la Ginita, no le haga caso, está vieja, reclama por todo, pues. Oye, perdóname, pero aquí lo único que hay viejo es la ropa. Bueno, ¿y don Hércules? Bueno, señora Gina, su esposo me dice que él hizo la instalación y que él puede arreglarla, así que yo no... Buenas noches. Lo mismo dijo a propósito del enchufe y hace un año que está malo. ¿Enchufe? ¿Qué enchufe? Lo que está por ahí que salió mal, ¿no, chico? No, lo que pasa es que tú fuiste incapaz de ir a la tienda a cambiarlo y casi te electrocutas. Fíjese que después enchufé la plancha en otro enchufe y funcionó perfectamente bien. Ese es el enchufe. Sí, este que está aquí, mire, lo puse estas cosas yo para clausurarlo para que los cabros chicos no metan los dedos. Oye, no, no se preocupe. Yo lo arreglo si yo sé mucho de esto. Bueno, si él dice que lo puede arreglar, después de todo, él es buen electricista, ¿eh? Hizo toda la instalación. Sí, eso me dijo. ¿Usted no era contador? Sí, claro, soy contador titulado, pero no tiene estos talentos, ¿no? Sí, claro. Bueno, don Hércules, discúlpenme que lo haya hecho venir. Bueno, no se preocupe, no hay ningún problema. Bueno, no, el maletito dejé allá en la... A ver, venga. Atrás, ¿no? Bueno. Permiso, ¿ah? Bueno, señora Gina, en todo caso, cualquier cosa, usted me llama, no se preocupe. De todas maneras, quiero hacerle una última pregunta. ¿Por casualidad esta casa tiene instalación a tierra?
¿La tierra? Sí, bueno, la tierra es una barra de cobre con acero y se entierra en cualquier parte del terreno, de preferencia húmedo. Ah, sí, está ahí. Ahí está, ya. Sí, me acuerdo que él tuvo especial cuidado cuando enterramos al Yayo. Ya, Es que mi perrito se murió de un ataque al corazón. ah, qué terrible. Dice que un día salimos por un rato, lo dejamos amarrado ahí a la reja ¿Ya? y cuando regresamos estaba tiesito el pobre, muerto. Ah, qué pena. Bueno, me voy. De todas maneras yo creo que serví para que su marido se pusiera las pilas, ¿sí? Bueno, muchas gracias pues. No, está bien, no se preocupe. Oiga, pero ¿qué hace? ¿Cómo que qué hago? ¿Esa es la instalación que usted está haciendo? Pero claro, pues. ¿No me dijo usted que lo arreglara? ¿O pretende ahora que nos cierre de nuevo? Dígame, por favor, ¿dónde aprendió usted a ser eléctrico? ¿Cómo que dónde aprendí? Me enseñó mi tío Perico. Era fantástico para la instalación eléctrica. Ah, sí, su tío Perico no le enseñó lo que es un código de colores, lo que es la fase, el neutro, la corriente alterna, ¿no se lo enseñó? Por favor, a mí no me venga a hablar usted de corriente alterna, de código de colores y de esas cosas a grito en mi propia casa, señor. No, señor. Sí, es lo mismo, de total, todos son conductores, ¿no? Además, yo le pregunté al vendedor, ¿eh? Sí, ¿qué le dijo? Me dijo que tenía cable blanco nomás, oiga. Pero que no importaba, que era igual. Ah, que era igual. Bien, fíjese en esto a ver si da igual. Este conductor se llama fase, siempre tiene que ir en colores rojo, azul o negro, jamás verde o blanco, jamás. Y usted lo puso aquí en el medio cuando debe ir aquí a un costado, ¿entiende? Entonces no es lo mismo. Pero por supuesto que no es lo mismo. Cualquier artefacto enchufado acá se electrifica de inmediato, ¿entiende? Por eso que casi te electrocutaste cuando conectaste la plancha, por Dios, Bruno. Claro. Exacto, pues. Aquí los conductores fueron mal ubicados. El enchufe está perfecto, no hay ningún problema. Ahora sí, me está tincando una cosa. Que alguien aquí pagó los platos rotos. El Yayo. Aquí, mi amigo, usted conectó el neutro en la parte central y la fase y la tierra de protección en los costados laterales. Eso significa que cada vez que la lavadora se pone a funcionar, el circuito se cierra a través de la tierra. ¿Sabe qué significa eso? Que el piso se electrifica. ¡El Yayo! ¿Pero qué tiene que ver el Yayo en toda esta situación? ¿Están seguros, por favor, están seguros que no estaba funcionando la lavadora cuando dejaron al perrito amarrado a la reja? Seguro, pues absolutamente seguro, segurísimo. Bueno, la verdad es que yo la dejé programada para que me lavara unas cositas y debe haberse puesto a funcionar como media hora después que nosotros salimos. ¿Vieron? El Yayo murió electrocutado. ¡Mi Yayito! Bueno, menos mal que murió él y no alguno de ustedes dos o los dos juntos. Así que, disculpen, pero sí fue. Sí, ya sé. ¿Qué pasaba con la famosa ampolleta del patio? ¿La que dio origen a toda esta historia? Bueno, el mismo cuento. Nuestro estimado amigo conectó el neutro en el contacto central del portalámpara. Contacto central. Y la tierra de protección en el contacto lateral del portalámpara. Al no haber fase, no hubo circulación de corriente. Por eso jamás funcionó la dichosa ampolleta. Bueno, ¿para qué le digo lo mal que quedó nuestro hombre, no? Él siempre se había sentido orgulloso de ser capaz de arreglar todos los problemas de la casa. Y no solo los asuntos eléctricos. Después supe que también en lo de cafetería, carpintería, etc. Cuando se dio cuenta de su negligencia, al pobre cristiano se le vino el mundo abajo, razonable, ¿no? Pero la misma señora Gina y toda la familia son de alguna manera culpables por reforzarle a Bruno la idea de que él era un excelente electricista. Claro, después de todo resultaba ideal tener al técnico en la casa, ¿no? Nada más expediente y disponible. Hasta que sucede una desgracia. Porque digamos las cosas claras, Bruno estaba muy lejos de ser un electricista de verdad. Por eso, no hay que ser su propio médico. Pastelero a tus pasteles. Y si hay que terminar, terminar. Gracias. Hasta la próxima. Fácil. A ver, jóvenes, ¿qué les pareció el video? ¿Qué te pareció el video, Antonio?
el audio, porque no sé, que yo tengo una cualidad comida que no sé qué tiene, que no me retransmite los videos. Entonces solamente el audio, pero me di cuenta de que de algo que no debe ser, que es que uno para hacer los trabajos eléctricos debe tener experiencia, ¿no? Cualquiera no está en capacidad de hacer esas instalaciones. Así es, Antonio. Muy bien. A ver, Mario, a ver qué nos puedes comentar. Sí. Me voy a acabar los datos, he corrido la bodega y justo acabo de llegar ahorita. Más salado. Sí. Yo creo que no voy a escuchar nada. Voy a repetir, creo, el video. Sí. No importa, sigo para adelante, la voy a hacer en repetición. Porque Víctor ha entrado recién, Gilberto ha entrado recién, Freddy. Bueno, profe, si nos hacen el favor, sería bueno. Lo repito, muchachos. Ya lo voy a repetir nuevamente. Don Hércules, dígame, ¿cómo puedo arreglar una ampolleta? O sea, coñete, señora Gina, cómprese una nueva mejor. Pero si no se trata de eso, si la ampolleta está buena. Lo que pasa es que cuando yo la pongo en el farol del patio, no enciende. De nada, ¿Tiene un Víctor. problema del portalámpara? ¿Del portalámpara? Sí. ¿O del soquete, dice usted? No, le dice soquete, pero el nombre correcto es portalámpara. No sé, puede ser. ¿Y eso cómo se arregla? ¿Cómo? ¿Quiere arreglarlo usted sola? Ay, ¿por qué no? No creo que sea tan científico arreglar un soquete o un portalámpara. He escuchado a varios decir lo mismo. La mayoría ha pasado un susto más o menos con la corriente eléctrica. Bueno, pero ya, dígame pues, don Hércules, ¿cómo lo puedo arreglar? O sea, que yo siempre hago lo que usted me dice. ¿Sabe que señora Gina, prefiero ir a verle yo mismo la ampolleta, ¿sabe? ¿Usted quiere ir a ver la ampolleta? Sí, prefiero, sí. No, mejor que no, porque mi marido se puede molestar. Dígale que no se preocupe, yo hace tiempo que no tengo segunda intenciones ni menos consideradas serias como usted. Bueno, si no se trata de eso, lo que pasa es que él también es electricista, bueno. Ah, ¿también es electricista? Claro. Ah, ¿y por qué me viene a hacer pregunta a mí entonces, señora Gina? ¿Ah? Porque usted sabe cómo son los maridos, siempre le da lata arreglar lo que las esposas le dicen que arregle. Bueno, ¿sabe, señora Gina? Si quiere voy, si no quiere no voy, pero le recomiendo una cosa, no se ponga a hurguetear en cosas que no sabe, ¿ya? Que es peligroso. Bueno, ya. Así que prefiero ir yo a verle de... Ay, se lo voy a agradecer mucho, ¿ah? Ya. Ya. Hasta luego, don Hércules. Hasta luego. La señora Gina había tenido un negocio donde vendían unos dulces maravillosos, maravillosos. Eran de Curacaví. Y también vendía ahí un producto de Curacaví que no voy a nombrar por razones obvias, ¿no? Entonces ella era muy buena persona, daba fiado a toda la gente, a mí incluido por supuesto. Entonces decidí ir gentilmente a su casa. No es don Hércules usted. No se acuerda de mí. Sí. Algo me acuerdo, usted nunca se ha dejado ver mucho, ¿no? ¿Cómo está? Bueno, ¿y qué anda haciendo por estos lados? Bueno, aquí estoy esperando que se me alumbre la pollita. Me extraña. ¿Y por qué le extraña? Pues eso es muy fácil de arreglarlo, no se preocupe, yo lo voy a arreglar. ¿Sí? ¿Está seguro? Pero claro que sí, pues ¿cómo lo voy a saber yo? Si yo hice toda la instalación de aquí. Ah, ¿toda la instalación hizo usted? ¿Toda la casa? No. Cuando ampliamos la cocina para poner el refrigerador y la tuvimos que ampliar. Este lavadero también lo hice yo, entonces ahí yo hice toda la instalación eléctrica. Estábamos muy estrechos. Sí, parece. Dígame una cosa, ¿y no hay ningún problema de la instalación en toda la casa? Si tuviera algún problema yo me habría dado cuenta. Sí, claro. Lo que pasa es que la señora Gina me dijo a mí que viniera a echar una miradita a esta ampolleta, ¿no? Ah, la Ginita, no le haga caso, está vieja, reclama por todo, no puede ser. Oye, perdóname, pero aquí lo único que hay viejo es la ropa. Bueno, ¿y don Hércules? Bueno, señora Gina, su esposo me dice que él hizo la instalación y que él puede arreglarla, así que yo no estoy de mal, yo creo que... Lo mismo dijo a propósito de un enchufe y hace un año que está malo. ¿Enchufe? ¿Qué enchufe? Ah, uno que está por ahí que salió mal, lo chupa. No, lo único que tú fuiste incapaz de ir a la tienda a cambiarlo y casi te electrocutas.
Fíjese que después enchufé la plancha en otro enchufe y funcionó perfectamente bien. Ese es el enchufe, ¿no? Sí, este que está aquí, mire, lo puse estas cosas yo para clausurarlo, para que los cabros chicos no metan los dedos. Oye, no se preocupen. Yo lo arreglo si yo sé mucho de esto. Bueno, si él dice que lo puede arreglar, después de todo, él es buen electricista, ¿eh? Hizo toda la instalación. Sí, eso me dijo. ¿Usted no era contador? Sí, claro, soy contador titulado, pero no tiene estos talentos, ¿no? Sí, claro. Bueno, don Hércules, discúlpenme que lo haya hecho venir. Bueno, no se preocupe, no hay problema. Bueno, mi maletito dejé allá en la... A ver, venga. Atrás, ¿no? Permiso, ¿ah? Bueno, señora Gina, en todo caso, cualquier cosa, usted me llame, no se preocupe. De todas maneras, quiero hacerle una última pregunta. Por casualidad, ¿esta casa tiene instalación a tierra? ¿La tierra? Sí, bueno, la tierra es una barra de cobre con acero que se entierra en cualquier parte del terreno, de preferencia húmedo. Ah, sí, está ahí. Ahí está, ya. Sí, me acuerdo que él tuvo especial cuidado cuando enterramos al Yayo. Ya. Es que mi perrito se murió de un ataque al corazón. Ah, qué terrible. Que sé que un día salimos por un rato, lo dejamos amarrado ahí a la reja ¿Ya? y cuando regresamos estaba tiesito el pobre, muerto. Ah, qué pena. Bueno, me voy. De todas maneras, yo creo que serví para que su marido se pusiera las pilas. Así que... Bueno, muchas gracias, pues. No, está bien, no se preocupe. Oiga, ¿pero qué hace? ¿Cómo que qué hago? ¿Esa es la instalación que usted está haciendo? Pero claro, pues. ¿No me dijo usted que lo arreglara? ¿O pretende ahora que nos cierre de nuevo? Dígame, por favor, ¿dónde aprendió usted a ser eléctrico? ¿Cómo que dónde aprendí? Me enseñó mi tío Perico, era fantástico para la instalación eléctrica. Ah, sí, su tío Perico no le enseñó lo que es un código de colores, lo que es la fase, el neutro, la corriente alterna, ¿no se lo enseñó? Por favor, a mí no me venga a hablar usted de corriente alterna, de código de colores y esas cosas a grito, en mi propia casa, señor, no, señor. Sí, es lo mismo, de total, todos son conductores, ¿no? Además, yo le pregunté al vendedor, ¿eh? Sí, ¿qué le dijo? Me dijo que tenía cable blanco nomás, oiga. Pero que no importaba, que era igual. Ah, que era igual. Mira, fíjese en esto a ver si da igual. Este conductor se llama fase, siempre tiene que ir en colores rojo, azul o negro, jamás verde o blanco, jamás. Y usted lo puso aquí en medio cuando debe ir aquí a un costado, ¿entiende? Ah, oiga, entonces no es lo mismo. Pero por supuesto que no es lo mismo. Cualquier artefacto enchufado acá se electrifica de inmediato, ¿entiende? Por eso que casi te electrocutaste cuando conectaste la plancha, por Dios, Bruno. Claro. Exacto, pues. Aquí los conductores fueron mal ubicados. El enchufe está perfecto, no hay ningún problema. Ahora sí, me está tincando una cosa. Que alguien aquí pagó los platos rotos. El Yayo. Aquí, mi amigo, usted conectó el neutro en la parte central. Y la fase y la tierra de protección en los costados laterales. Eso significa que cada vez que la lavadora se pone a funcionar, el circuito se cierra a través de la tierra. ¿Y sabe qué significa eso? Que el piso se electrifica. ¡El Yayo! ¿Pero qué tiene que ver el Yayo en toda esta situación? ¿Están seguros, por favor, están seguros que no estaba funcionando la lavadora cuando dejaron al perrito amarrado a la reja? Seguro, pues absolutamente seguro, segurísimo. Bueno, la verdad es que yo la dejé programada para que me lavara unas cositas y debe haberse puesto a funcionar como media hora después que nosotros salimos. ¿Vieron? El Yayo murió electrocutado. ¡Mi Yayito! Bueno, menos mal que murió él y no alguno de ustedes dos o los dos juntos. Así que, disculpen, pero así fue. Sí, ya sé. ¿Qué pasaba con la famosa ampolleta del patio? ¿La que dio origen a toda esta historia? Bueno, el mismo cuento. Nuestro estimado amigo conectó el neutro en el contacto central del portalambre. Contacto central. Y la tierra de protección en el contacto lateral del portalambre. Al no haber fase, no hubo circulación de corriente. Por eso jamás funcionó la dichosa ampolleta. Bueno, ¿para qué le digo lo mal que quedó nuestro hombre, no? Él siempre se había sentido orgulloso de ser capaz de arreglar todos los problemas de la casa. Y no solo los asuntos eléctricos. Después supe que también en lo de cafetería, carpintería, etc. Cuando se dio cuenta de su negligencia,
al pobre cristiano se le vino el mundo abajo, razonable, ¿no? Pero la misma señora Gina y toda la familia son de alguna manera culpables por reforzarle a Bruno la idea de que él era un excelente electricista. Claro, después de todo resultaba ideal tener al técnico en la casa, ¿no? Nada más expedito y económico. Hasta que sucede una desgracia. Porque digamos las cosas claras, Bruno estaba muy lejos de ser un electricista de verdad. Por eso, no hay que ser su propio médico. Pastelero a tus pasteles. Y si hay que terminar, terminar. Gracias. Hasta la próxima. Fácil. Bien, jóvenes, he pasado nuevamente el video. ¿Y qué les pareció el video? Ahora sí, ya lo hemos visto casi todos los de la... Aquí, este videito muy interesante. ¿Qué les pareció el video? A ver, Víctor, Mario, ya Antonio opinó. Profesor. Sí, Mario, adelante. Está muy bien informativo, pero quiere decir pues que el señor que se dedicaba a muchas cosas no sabía nada de electricidad y estaba prácticamente haciendo cosas que no deben ser. Así es. Cosas que conciernen a un electricista, ¿no? Claro, claro, claro. Mario, yo te quiero hacer una pregunta. Creo que tú te dedicas a instalaciones, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? No, yo soy soldador. Ah, ya, muy bien. Uno de ustedes se dedicaba a Jay y su hijo. Ahorita no están por motivos de trabajo. Y bueno, hay otros más, ¿no? Pero hay muchos. Yo he tenido muchos alumnos que, les puedo decir así, sus amigos le decían, ¿no? ¿Por qué vas a estudiar electricidad? Porque la electricidad es fácil, es facilísimo. ¿Realmente es fácil, muchachos? No, no, no es fácil, ¿no es cierto, Gilberto? A ver, ¿qué nos puedes decir, Gilberto? Si tienes una mala conexión en una casa, porque le han metido, un propietario le ha metido la mano a los corrientes, a la luz, y como dice el niño en el video, pastelero a su pastel, ¿no? Claro, un zapatero a tu zapato. Claro, no sabe mejor llamar a un técnico electricista. Para todo, ¿no? Para la cafetería, para todo. Siempre hay un técnico para dar solución a tu problema, ¿no? No meter así de curioso, porque por curioso te puedes limitar en las cosas. Entonces, así es. Electrocutar. Sí, profesor. Así es, ¿no? Yo también he ido a dar solución a algunos problemas y me he encontrado con este caso, que han utilizado, por ejemplo, el color verde, ¿no? Para lo que es tierra, que verde para tierra, pero lo han utilizado para el neutro o la fase, ¿no? Y otras cosas así. Por ejemplo, en los interruptores termomagnéticos los han dimensionado, han puesto de mayor valor, y eso lo vamos a ir viendo en las clases posteriores. Así es, profesor. Sí, Mario. Interrumpa. Yo justo ayer fui a una casa a hacer una instalación. Ajá. Y he encontrado que han puesto, todavía no tienen el termomagnético ni el diferencial, pero ha puesto todo rojo. Así es, le ponen todo de un solo color. Sí, todo rojo. Sí, y no te ayuda nada para solucionar. Exacto, no sabe cómo agarrar el punto de la luz y todas esas cosas. Exacto, ¿no? Y yo también me he encontrado así, toda la instalación con cable verde o toda la instalación con cable amarillo. Y para ustedes, muchachos, como futuros electricistas o lo que ya conocen, el verde o el amarillo por lo general se utiliza para la línea de tierra, ¿no? Y bueno, el conductor normado que se utiliza para tierra es el amarillo con franjas verdes, verde con franja amarilla. Pero si no hay este conductor, lo podemos utilizar el conductor
de color verde para ponerlo a tierra, ¿no? O el amarillo. Pero a veces he encontrado así, de un solo color, igual para los tomacorrientes. Y después viene el problema, porque ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo sabemos cuál es fase y cuál es neutro? A veces tenemos que identificarlo para poder dar solución, ¿no? Ahora, tú como futuro electricista, ¿qué aconsejarías al dueño de la vivienda? ¿Qué le aconsejarían al dueño del video? A ver, ¿qué le aconsejarían? En primer lugar, porque acá hay un maestro, pues un técnico en la especialidad. Así es, un técnico, muy bien. ¿No? Un técnico. Víctor, ¿qué podrías decirnos tú? Pero que según el video, o sea, el señor le mete puncha a todo. Ya, o sea, él quiere, ¿cómo se llama? Apoyar en la casa. Yo le aconsejaría que haga un estudio técnico así como nosotros y que esté un poco más metido y que sepa cuáles son los cuales que debe usar correctamente, pues, para que no suceda ese problema. Claro. ¿No? Muy bien, muchachos. Yo creo que el video fue muy claro, ¿no? Y a veces, por esas cositas sencillas, al realizar una mala conexión, el que pagó la consecuencia, ¿quién fue? El perrito, ¿no? Yayo, que se murió electrocutado, ¿no? Pero tengo una pregunta. Dime, Antonio. Sí. Donde yo estoy viviendo, yo no sé si en una oportunidad le comenté de que aquí no hay neutro. Es decir, aquí yo me compré un Moscapolo y me di cuenta de que aquí las dos líneas son fáciles. Puedo bajar la línea con las dos líneas, con el Moscapolo y el que se enciende. Entonces, desde el punto de vista de riesgo, eso representa un alto riesgo. Yo no sé si en una oportunidad ya le comenté eso. ¿Qué me aconsejaría usted en ese caso? Mira, lo que yo te aconsejaría, acá en todo Lima no tenemos neutro. ¿Qué te aconsejaría yo? Utilizar un diferencial, porque el diferencial te va a proteger contra cualquier peligro de electrocución, ¿no? Pero una consulta. Sí. Ese para diferencial, digamos, lo que vive en casas alquiladas, lo que yo entiendo es que en cada departamento tiene una cuchilla, o sea que tendría que ser por cada piso un diferencial o solamente la principal el diferencial. No, es independiente. Por cada un diferencial. Claro, por cada departamento, por lo general debería de ir como mínimo al circuito de tomacorrientes, porque tú estás relacionado directamente con todo el circuito de tomacorrientes. ¿Por qué? Porque tú a un tomacorriente le vas a enchufar una lavadora, le vas a enchufar una olla arrocera, le vas a enchufar el frigider. Estás en constante contacto con el frigider cuando tú sacas una cerveza, sacas una gaseosa, sacas el pollo para cocinar, etcétera, etcétera. Entonces, no sabemos cuándo y en qué momento pueda ocurrir una falla de aislamiento, ¿no? Y al ocurrir esto, te puedes electrocutar. Entonces, para prevenir esto, los peligros de electrocución, se utiliza un diferencial. El diferencial va a detectar, ¿no?, la fuga de corriente, o detecta el paso de corriente por tu organismo, porque eso lo vamos a ver en una clase a posteriori, y va a desconectar toda la energía del circuito. No, es una manera más económica. Vas a sentir el sacudón, pero es más económica, porque yo te recomendaría, ¿no?, utilizar el diferencial y utilizar una puesta a tierra.
pero lo más económico y hacerlo al momento sería un diferencial. Sí, porque el diferencial lo morfona un poco, ¿eh? Así es. ¿Una idea de cuánto es el costo de un diferencial? Mira, el diferencial según la marca y el precio están entre 80 90 soles, uno de 25 25 amperios. Es de 25 amperios, soportan sus contactos de 25 amperios, pero todos los diferenciales tienen una sensibilidad de 300 miliamperios. Sensibilidad que significa que al pasar la corriente por tu organismo, esta corriente va a tener un valor de 0.003 amperios o 300 miliamperios que te van a pasar por tu organismo. Vas a sentir el choque de corriente, pero no te va a hacer ningún daño porque el diferencial automáticamente se va a bajar, ¿no? Se va a bajar. Ahora, todos los diferenciales van a trabajar de esta manera y los valores comerciales son de 25, 40 y 63. ¿Por qué decimos de 25 amperios o de 40 amperios o de 63 amperios? Eso es la corriente que soporta sus contactos. El diferencial, muchachos, va de la mano con el interruptor termomagnético, ¿no? Y eso, como les digo, lo vamos a ver en una clase o dos clases a posteriori, ¿no? La siguiente clase es tableros, luego interruptores termomagnéticos y luego vamos a ver el diferencial. ¿Estamos, muchachos? Ya. Una consulta. Sí, adelante. Lo malo que queda en Lima, acá en un lugar de José Alves, cuando hay apagones, yo tengo que desconectar la refri, sí o sí, porque a la hora que viene la luz, viene con más de 220, o sea, puede reventar. Mi consulta es, así como las computadoras usan estabilizadores, sería recomendable ponerle uno a la caja principal, o sea, desarmar uno y ponerlo a la caja como para que atraviese los 220 nada más y no que pase los 220 cuando viene de golpe en apagones. Claro, sería lo más conveniente, ¿no? Pero no es lo bueno. Lo que utilizan estabilizadores son por lo general los equipos médicos que son de precisión, ¿no? Y computadoras, porque utilizan circuitos integrados. En el caso de las refrigeradoras, hornos, microondas, cafeteras, esos usan un bobinado, ¿no? Otros aparatos que sufren también estos casos son los televisores, porque traen componentes electrónicos, no los radios. Entonces es bueno utilizar un estabilizador, pero muchas viviendas no lo usan, pues, porque tenemos que utilizar un estabilizador que esté a la par con la potencia que hemos contratado. Y en una vivienda, por lo mínimo que contratan a las empresas eléctricas, es un medidor de 4 kilowatts, ¿no? O 10 kilowatts. Entonces tú tienes que tener, si tienes un medidor de 4 kilowatts, tú por lo menos tienes que tener un estabilizador de 4 kilowatts o 4 volamperes, y eso es carísimo, pues, ¿no? Bien, ¿alguna preguntita más? Entonces, seguimos, muchachos. Aquí vamos a ver un caso. Salta el diferencial. Otro de los casos, enchufas un aparato eléctrico y ¿qué sucedió? Se fue la luz. ¿A qué se deberán estos casos?
¿no? Cuando nosotros enchufamos un aparato eléctrico y se fue la luz, ¿a qué se deberá? Mala conexión. Cuando tú enchufas un aparato eléctrico, por ejemplo, enchufas una olla arrocera, enchufaste la olla arrocera y ¡plac! Se bajaron o se bajó el interruptor termomagnético. ¿Debido a qué? ¿Será una sobrecarga? No sé. A ver, Rubén dice una sobrecarga. Podría ser, puede ser una sobrecarga. Se chupa la corriente porque es mucho. Mira, enchufas una olla arrocera y se fue la luz. Puede ser una sobrecarga, muy bien, Rubén. Pero también puede haber un corto. Esa olla arrocera se puede malograr. Su aislamiento falla y se baja el interruptor termomagnético. Sí, Rubén, ¿qué querías decirnos? No, perdón. Allá, muy bien. Víctor, ¿nos querías decir algo más? No, profe. ¿No? Bueno, los cortocircuitos pueden ser un problema con graves consecuencias. Hay que tener en cuenta de que normalmente se produce cuando hay una mala conexión eléctrica o cuando hay un fallo de aislamiento. Esto se debe muchas veces a que ya estamos o seguimos utilizando aparatos muy antiguos, ¿no? Ya cada cierto tiempo debemos de renovar nuestros artefactos. Hoy día vamos a ver algunas fallas eléctricas y el propósito de nuestra clase es analizar cuáles son los riesgos eléctricos o las causas más comunes de estas fallas. Bien, ¿qué cosas son las fallas eléctricas? Son conocidas también como averías eléctricas y se van a presentar con mayor frecuencia en las instalaciones domiciliarias. Es por eso que en esta clase vamos a tratar sobre ellas, ¿no? Otra razón son las que más producen accidentes y por lo tanto más víctimas mortales. Hay que tener en cuenta de que la electricidad, pues gracias a ella se mueven los artefactos, se mueven las cosas, pero también se producen muchos accidentes, ¿no? Una por desconocimiento y otra por descuido, ¿no? Miren ustedes aquí, una falla eléctrica es un evento anormal que provoca el mal funcionamiento de un circuito y algunas veces ocasiona el corte de suministro de energía, ¿no? Un corte en el suministro o apagón, ya muchas veces conocemos los famosos apagones, también son considerados como una falla eléctrica. Vean ustedes este tomacorriente aquí al lado derecho. ¿Por qué se habrá puesto negro, muchachos? ¿Por qué? Cortocircuito. Por un cortocircuito, ¿no? Por un cortocircuito o un recalentamiento. Más que todo. El cable es muy delgado para la carga que está recibiendo. Puede ser el cable muy delgado, pero por lo general aquí ha repercutido el cortocircuito. Miren ustedes los alvéolos, ¿no? Aquí en este ladito todo está negro y se ha quemado. Dios no quiera que ustedes enchufen un artefacto y explosione, ¡plum! Y así va a quedar el tomacorriente, ¿no? Y el enchufe re negro, más negro que el profesor, hay que decirlo, ¿no? Profe, ahí no, sí. No había diferencial porque el toque se corta, ¿no? No. El diferencial, muchachos, no se va a cortar cuando hay un cortocircuito. El que va a saltar es el interruptor termomagnético. El diferencial va a saltar cuando a ti te pase corriente o a una persona le pase corriente.
¿Estamos? No cuando haya un cortocircuito o una sobrecarga, no actúa el diferencial en esos casos. Ese es el caso del interruptor termomagnético. Ahora, aquí se ha dado el corto y tenemos de que la llave o el interruptor termomagnético ha saltado, ¿no? Y si no salta, pues otra de las consecuencias es que la casa ya se incendió. Estamos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las principales causas que pueden provocar una falla eléctrica? Una de las causas es la sobrecarga eléctrica. Ya sabemos, ¿no? Esta falla ocurre cuando muchos dispositivos están conectados a una sola toma, lo que genera que la energía que soportan los cables sea mayor a lo que está calculado en el conductor, ¿no?, que emplea. Esto provoca un sobrecalentamiento en el cableado y va a originar que se presente un daño. La sobrecarga eléctrica también se manifiesta cuando conectas un aparato y se interrumpe el servicio eléctrico, debido a que hay muchos aparatos electrónicos o electrodomésticos conectados. ¿Estamos, muchachos? Yo en mi casa puedo tener conectados varios artefactos y conecto de repente mi plancha y se baja el interruptor termomagnético. Eso me está indicando que hay una sobrecarga. No solamente es que me pongan en el dibujito, en el dibujito este de acá, ¿no? Esta diapositiva al lado izquierdo de una sobrecarga, ¿no? Y la sobrecarga pues va a originar, en este caso la extensión, va a originar pues que se prenda todo mi conductor y llegue aquí mi tomacorriente, ¿no? Otro de los casos es el cortocircuito. ¿Y qué cosa es un cortocircuito? Pues es uno de los problemas más comunes o más ordinarios en los hogares. Esto sucede cuando una corriente eléctrica de fuerza superior a la normal atraviesa el circuito y no es capaz de soportar esta alteración. Inevitablemente se daña. Generalmente ocurre cuando hay una mala conexión eléctrica, hay un fallo de aislamiento o por conectar aparatos deteriorados. Miren, muchachos, aquí yo tengo por ejemplo la línea L y mi línea N y la junto los dos. ¿Qué ocurre? Va a salir una chispa tan intensa debido a que va a pasar por estos cables pues una corriente altísima y el interruptor termomagnético lo va a detectar. Pero cuando hay un cortocircuito, pues hay un ruido como una explosión, ¿no? Suena ¡pah! Y sale unas chispas. No sé, incluso se sueldan algunas piezas, ¿verdad? Porque se sueldan algunas piezas. Los alicates se quedan pegados. Exacto. O a veces hacemos un corte, ¿no? Sin tener la precaución. A veces cortamos dos conductores con el alicate y se produce un cortocircuito y se suelda, ¿no? Malogramos nuestra herramienta. Incluso un técnico que estaba trabajando conmigo, se olvidó de que la llave estaba arriba y cortó la línea que va al tablero principal de la luz, que viene del medidor. Y sonó como una bomba, pues. Ajá. Y se soldó su alicate, se quedó cerrado, pegado a las dos líneas. Sí. Pero de todas maneras se baja la llave térmica, pero siempre queda hacer un poquito de carga, pues, ¿no? O sea, unos milisegundos de carga, eso es suficiente como para soldar esa parte metálica, pues, ¿no? Claro, la corriente pues es rapidísima, ¿no? Rapidísima, muchachos. Bien.
Sí. Para darle una explicación, digamos, física a ese fenómeno del cortocircuito. Yo estuve leyendo algo por ahí y creo que con la ley de Ohm, ¿no? Ellos explican, y alguien mencionaba o decían de que el voltaje la diferencia potencial se reducía al mínimo y entonces la corriente, la intensidad de corriente se subía mucho. Algo así, explicación física es. Sí, es así. O sea, la corriente al unirse los dos conductores va a fluir una alta corriente, altísima, y esto va a originar pues ese estallido, ese fallo. El voltaje baja debido a que en estos dos puntos debería de ir, o en estos dos cables que se unen, debería de ir el tercer elemento, ¿no? Que es una resistencia. Al no haber una resistencia, o al haber una resistencia muy baja, va a aumentar la intensidad de corriente, baja la tensión y se produce pues un chisporroteo, ¿no? Y el interruptor termomagnético, como protección a estos conductores, se baja. Claro que tiene que ser de buena calidad, porque si es de mala calidad, se baja y ya no podemos restablecer la instalación como estuvo, ¿no? Ya el interruptor queda malogrado. Eso sí hay que tenerlo siempre presente, muchachos. Otra de las fallas es pues los picos de voltaje. ¿Y qué cosas son los picos de voltaje? ¿Ustedes alguna vez han llevado a arreglar un monitor, un televisor, un equipo electrónico, donde un radiotécnico? ¿Quién de ustedes ha llevado su televisor? Aquí, profesor, yo he llevado. Ya, y a veces no te han dicho la fuente, ¿no? Te dicen la fuente, ¿no? Sí, profesor. Y uno de curioso, ¿qué le dice? ¿Por qué más que pasan ahí? ¿Perdón? Arrastra más componente antes de que ver la fuente. Así es. Miren, muchachos, ¿qué cosas son los picos de voltaje? Los picos de voltaje se refiere a elevaciones repentinas de energía que son de corta duración, generadas por interrupciones periódicas en la red eléctrica, o en el encendido de los bancos de capacitores, o por descargas eléctricas atmosféricas, entre otras. Los picos de voltaje pueden dañar electrodomésticos que se encuentren enchufados a la energía, ¿no? Especialmente a los componentes electrónicos. ¿Qué quiere decir? Miren, nosotros tenemos que la corriente alterna, su forma de onda es así. Entonces, vamos a tener un voltaje eficaz. El voltaje eficaz lo voy a graficar aquí al lado derecho. Más o menos es, agarra pues las 3/4 partes del valor de la onda. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de 110, 220, 380, 440, hablamos de voltajes eficaces. Más o menos este es el voltaje eficaz, ¿no? Pero si nosotros vemos el valor de la onda de la corriente alterna, su valor es mayor, ¿no? Y ese voltaje mayor es el voltaje de pico. Aquí en la parte superior de la cresta es el voltaje de pico, que estamos hablando de, si hablamos de 220, estamos hablando pues de 260, 250. Estas alteraciones a veces se filtran y ¿qué originan? Que mi artefacto que trabaja a 220
le pasa pues una tensión de 260 o 280 voltios por unos instantes y me malogra algunos dispositivos electrónicos, ¿no? Ese es los picos de voltaje. Y muchas veces esto ocurre con los televisores, con las computadoras, ¿no? Las fuentes, especialmente, como nos dijo nuestro amigo Mario, se malogran debido a esto. Por más que tengamos algunos componentes no electrónicos, pero siempre llegan a filtrarse estos picos de corriente. Otra falla también son los altos y los bajos de voltaje. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener en algunos casos un voltaje normal, mi artefacto electrodoméstico va a trabajar normal, pero también voy a tener un voltaje bajo, y este voltaje bajo generalmente se da en las noches, cuando pues existe una mayor demanda de energía, ¿no? Y si lo comprobamos, este voltaje pues llega a bajar a 210 voltios o 208, y no es un voltaje muy normal, y a veces repercute en los dispositivos eléctricos como transformadores, licuadoras, batidoras, ¿no? Y también vamos a tener pues algunos voltajes altos. Esto puede originar de que mi artefacto o mi electrodoméstico se dañe. Otra de las causas también de una falla o de una avería van a ser los apagones. En este caso la avería se presenta pues cuando hablamos de apagones en el abastecimiento energético y en el caso de que muchos usuarios se vean afectados porque la energía eléctrica se va a cortar de manera inesperada. Como consecuencia, los hogares se quedan sin luz por algunos minutos e incluso por algunas horas. Ahora, cuando hay una falla, un apagón de corta duración, en el caso de las refrigeradoras, van a obligar al compresor, el compresor es el motor que tiene la refrigeradora, a arrancar sin que se hayan balanceado las presiones del sistema. Esto va a originar que se deteriore gravemente el compresor y causa una falla prematura, ¿no? Esa es una de las consecuencias, especialmente en el caso de las refrigeradoras, que éstas se malogren, ¿no? Otra falla es el falso contacto, y vamos a tener que los falsos contactos se van a producir de la siguiente manera. Uno, por el envejecimiento de la instalación. Esta es una falla que se da en las instalaciones antiguas, o a veces en el desgaste también de sus componentes, ya sean como tomacorrientes, interruptores, ¿no? Y también como la falta de mantenimiento, ¿no? La falta de mantenimiento es fundamental para que no tengamos problemas en nuestras instalaciones. Otra es un error en lo que es la instalación. Esta es una de las causas más comunes en las instalaciones nuevas, ya sea por, yo lo dije una vez, empalmes mal hechos. Un empalme tiene que ser pues lo más compacto posible y bien hecho. También vamos a tener bornes mal ajustados. ¿A qué me refiero con bornes mal ajustados? Que los
interruptores o tomacorrientes o interruptores termomagnéticos, los tornillos deben de estar ajustados a los conductores eléctricos, ¿no? Vean ustedes aquí las consecuencias de un falso contacto. Miren el tomacorriente todo quemado, ¿no? Cuando hay un falso contacto de los cables, va a originar pues que sus alvéolos se pongan negro, debido a que en el alvéolo va a producir calor, ¿no? Los falsos contactos, vamos a decir, producen un arco eléctrico. Esto hace que las partes metálicas de los bordes se perforen, se oxiden, se quemen y los conductores se deterioren. Otra de las consecuencias de esta avería es la elevación de la temperatura y por ende el recalentamiento de los componentes de la instalación. Ahora, es sabido que la subida de la temperatura por encima de los valores normales o nominales no es bueno en un circuito eléctrico. En estos casos, los cables pues van a sufrir el fenómeno llamado cristalización. ¿Qué quiere decir? Un conductor se va a cristalizar, no se va a cristalizar el hilo de cobre, sino se cristaliza el aislamiento. Y cuando ustedes lo manipulan, ese conductor o ese aislamiento cristalizado, el aislamiento se va a ir cayendo, ¿no? Se va a ir cayendo. Ahora, vean ustedes aquí un falso contacto, pues en los terminales de un tomacorriente. Vean al lado izquierdo y al lado derecho, ¿no? ¿Cómo prevenimos un falso contacto en una instalación eléctrica? Uno es realizar conexiones firmes y con un ajuste preciso, ni muy ajustado ni muy liviano. Ahora, si lo ajustamos mucho, corremos el riesgo de quebrar el conductor. ¿Estamos? Otra forma de prevenirlo es la inspección visual. Esta inspección consiste en observar la presencia de recalentamiento en los cables o terminales. Otra es la comprobación manual. Pues debemos utilizar un destornillador para poder verificar que los tornillos que ajustan las conexiones o uniones eléctricas pues estén ejerciendo la presión adecuada, ¿no? Otra es, si se trata de conectar un cable al borde de un tomacorriente o llave térmica, hay que ajustar los tornillos con la suficiente firmeza para que no quede flojo. En este punto es importante medir la fuerza de torque para no terminar por romper o dañar el dispositivo. Estas 4 medidas o prevenciones son importantes, muchachos. Ahora, ¿cómo arreglar un falso contacto de electricidad? Para solucionar estos tipos de falla hay que proceder según el tipo de problema, porque no todos los problemas van a ser los mismos. Por ejemplo, en cables cristalizados, lo ideal es cortar el cable hasta el punto donde no muestre señal de recalentamiento y conectar nuevamente. Si cortando el cable no queda el margen para hacer la nueva conexión, lo mejor es cambiar el tramo en su totalidad para evitar nuevos recalentamientos. En el caso de que los accesorios que conectan los cables por medio de un tornillo, tales como llaves térmicas o tomacorrientes, hay que previamente evaluar el estado en el que se encuentran los bornes. Hay que ver si están muy recalentados o quemados, o si funcionan a medias. Lo mejor es reemplazarlo por uno nuevo.
En el caso de los tomacorrientes, se debe considerar que estos, pues, se produce un desgaste normal por el uso cotidiano debido al conectar y desconectar constantemente los artefactos. Para solucionar este caso, se puede desarmar e intentar cerrar el contacto con una herramienta adecuada, ¿no? Esto significa sus alvéolos, y si no se tiene éxito, lo mejor es cambiarlo por uno nuevo, ¿no? Bien, muchachos, la tarea 16 va a ser ver el videito en la hoja o en la ficha de tarea. Les he mandado el link, le voy a mandar ese link también al grupo de WhatsApp que tenemos de la clase, y ustedes van a realizar un comentario sobre el video 7 fallas o errores eléctricos que debes evitar. Bien, muchachos, ahora vamos a pasar muchachos,